María Navallo es uno de los más prestigiosos hispanistas franceses. Nacido en París en 1936, catedrático de literatura española en la Universidad de París-Nanterre, es sobre todo el gran experto francés en Miguel de Cervantes. Su primera biografía del autor del Quijote, titulada Cervantes, ganó el codiciado Premio Goncourt en 1986. La última reedición de esta obra de referencia, en 2015, incorporó nuevos hallazgos sobre el autor manchego. Canavallo cree que aún quedan muchos enigmas sin resolver en la vida de Cervantes, en especial durante los años previos a la publicación de la primera parte del Quijote en 1605. Y a eso, precisamente, a desvelar dichos enigmas, ha dedicado años de investigación. Así ha tratado de aclarar las causas de la huida a Italia tras un duelo, las condiciones de su largo cautiverio en Argel o el alcance real de su trabajo como recaudador. El gran cervantista ha publicado otros libros sobre su escritor favorito, como Cervantes, entre vida y creación, Don Quijote, del libro al mito, Retornos a Cervantes o Cervantes en su vivir. Además, colaboró en la edición del Quijote dirigida por Francisco Rico y dirigió una traducción francesa de sus obras en prosa, editada en 2001 en la célebre Biblioteca de la Pléiade. Coordinó Historia de la literatura española, publicado en 6 tomos. Es también un reconocido experto en el teatro del siglo de oro español. En 2012, dirigió una nueva traducción francesa de varias obras de Santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz. Miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Real Academia de la Historia, dirigió entre 1996 y 2001 la Casa de Velázquez en Madrid, uno de los 5 centros de creación artística y de investigación que el Ministerio francés de Enseñanza Superior tiene diseminados por otros tantos países. Cuenta, entre otras distinciones, con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio. Joan Canavallo, estamos encantados de verle aquí en el Instituto Cervantes, en la tribuna del hispanismo dedicada a Francia, en su homenaje. Usted nació en un año simbólico para España, desgraciadamente, pues el año 36. Un año y un mes también, julio. El mismo mes, claro, en que empieza la Guerra de España. Exactamente. Usted es un gran hispanista, es el decano de los hispanistas. Lo dice usted. ¿Qué? Lo dice usted. Lo digo yo. Pero, ¿cómo se hace uno hispanista? ¿Esto es una vocación? ¿Es un azar? Usted empieza a los 50, recién salido de... Sí. O cuando todavía estaba en normal, ¿sí? No, pronto. Yo no tengo familia española, o sea, que a diferencia de muchos colegas. No, es que estaba en el liceo y a los 12 o 13 años tenía que elegir una segunda lengua después del inglés, y mi padre me dijo, bueno, pues no puedes aprender italiano, porque normalmente iba a meterme en italiano como curso, pero no había cátedra de italiano. Entonces me orientó hacia español y nació una especie de fichazo. Un flechazo. Un flechazo por la lengua, por la literatura, por Lorca, y además por aquella España que era tan, digamos, próxima y tan lejana a la vez, porque bueno, la España del franquismo, los años 50, no se iba a España, no había turismo. Y bueno, parte de la imagen que me formé de España la debo a los exiliados republicanos, la Iberia española de Soriano. ¿Te la frecuentaba ya entonces? Claro, la frecuentaba ya. Los lectores eran también republicanos, entonces todo eso, claro, se combinó en una especie de España mental que me acompañó hasta el momento en que me especialicé después del bachillerato. Sí, y entonces después llega a Madrid en los años... Sí, bueno, después de ingresar en la École Normale, después de haber sido alumno de Pierre d'Armanjat, me especializo, y después de terminar la licenciatura en Sorbona, pues voy a preparar una memoria de licenciatura, el diploma de superación. Pero no le tentó Lorca, o sea, en ese momento para estudiar no le tentó Lorca, sino que ya se metió... Sí, en el siglo de oro. En el siglo de oro. En el siglo de oro, y en Cervantes fue una posibilidad que puse a mi director, que era Robert Ricard, y me dijo, bueno, pues Batallón, parece que le interesa la filosofía antigua poética de López Vinciano, que puede ser que haya relaciones con Cervantes, bueno, usted puede meterse por ese camino. ¿Cómo era el Madrid del 57? El que yo... Muchos militares. Muchos militares. Claro, no había barbudos, las barbas
prohibidas. Bigotitos, sí, claro. Y la gente iba con corbata y con americanos. O sea que eso de andar como ahora, ni hablar. Y bueno, era evidentemente una gran ciudad, una capital, pero se notaba el desfase, claro, con Francia y el resto de Europa. Y un detalle que se me ocurre, llegué a Madrid el día en que acaba de morir Benavente. Y entonces la ABC digo, ha muerto el mayor dramaturgo español desde Lope de Vega. Y pensé, bueno, Calderón, el pobre, ¿cómo pasará? Y usted en esa época ya conoce a algunos profesores españoles, ¿no? Por ejemplo, empecé, sí. En ambas aguas. En ambas aguas tenía carta de recomendación para él, entonces lo llamé por teléfono, me dijo que, bueno, encantado, pero que no me podía ayudar. Me dijo unas cosas sobre, digamos, españoles exiliados que no eran exactamente su cosecha. Pero bueno, la verdad es que no había seminarios tales como los conocemos ahora en la Complutense. No había cursos monográficos, ¿no? Había un profesor que llamaba Maldonado de Guevara, una persona impresionante, pero que vivía en un mundo un poco aparte, pero lo conocí por Ricard y fue él quien publicó mi primer trabajo sobre el Tiziano en los años cervantinos. Y luego después ya, en los 60, va a estar un tiempo en la Casa de Velázquez. Es decir, que después de terminar la graduación en servicio militar, 2 años como profesor de liceo, voy a la Casa de Velázquez, que ya estaba en la ciudad universitaria, había abandonado el palacete de Serrano, y empiezo a buscar... Se había reconstruido, ¿no? Reconstruido totalmente, con un nuevo director que era Henri Terrasse, y estoy buscando un tema, y el tema, bueno, poco a poco se va perfilando, que es el Teatro de Cervantes, con el estímulo de hispanistas franceses como Robert Jean, Maxime Chevalier y también de Ted Riley, el gran cervantista inglés. Y en aquellos años también frecuenta a Rodríguez Moñino, ¿no? Exactamente, a Moñino lo conocí por Jean, entonces iba a la tertulia del Café Lió y allí, bueno, pues... Un gran momento. Un gran momento. Él nos pagaba el primer café y luego cada uno pagaba lo suyo. Entonces estaba José María Cosillo, venían hispanistas extranjeros, Trueblood, recuerdo, el padre López de Toro también, que era un aficionado, Batallón, que vino una vez. Y yo me acuerdo que venía con mis preguntas y un día pues le hice unas preguntas a Moñino y dice, usted mete la moneda y sale la respuesta. Yo me quedé confuso porque era un concepto que claro, no tenía de Moñino. Más o menos por esa época es cuando prepara su primera publicación de conjunto sobre la España de Felipe II dentro de un tomo, en el 65, la España de Felipe II, de francés, donde están también Pierre Vilar, Paul Guinard y Marcel Batallón. Va mal como, claro, y como Brodel, compañías. Brodel como progrista. También Brodel. Sí. Bueno, o sea, de modo que cuando conocí a Brodel más tarde me dijo, pues le conozco, o me dijo, o usted es otro. Pero además Batallón luego será el presidente del jurado de su tesis. Exactamente. ¿En la Sorbona? En la Sorbona, aquella aula donde hicimos la despedida del director del Instituto Cervantes de París. Aquí, sí, exactamente. Y entonces ya en ese momento, bueno, esa tesis se publica al poco tiempo, ya usted se convierte en un cervantista a partir de la tesis, ¿no? A mí me gustaría, vamos, reflexionar un poco con usted sobre el hispanismo español, ¿no? Porque, el hispanismo, perdón, francés, porque comentábamos antes, ¿no? Preparando esto, que, bueno, César Gaudin traduce muy pronto el primer volumen del Quijote y además hace diccionarios. Sí, podría ser el precursor del hispanismo. Yo creo que es el primer diccionario bilingüe que tenemos. Pero después de este adelantado, digamos, y de algunos otros, ¿no? El traductor de la segunda parte también, José, ¿no? José. Pero después van a pasar bastante tiempo sin esas figuras, ¿no? Exactamente. A diferencia de lo que pasa en Inglaterra, el 18 es un siglo hispanista en Inglaterra. En Francia no tanto. Hay que esperar a Florian, que hace una traducción, un compendio del Quijote. Y claro, el hispanismo francés renace en el siglo XIX con el romanticismo. Primero con aficionados, digamos. Con aficionados, con Sismondi, viajeros, Gautier, Mérimée, Dumas, y luego gente, digamos, como Edgar Quinet, por ejemplo, que estudian, pero dentro de un conjunto un poco vago, es decir, las literaturas del sur, de la literatura du Midi, de que España entra en ese complejo y hay que esperar a finales del 19 para que realmente se
se esté forjando un hispanismo más académico. Con el dúo de rivales, ¿no? Con el dúo de rivales, Fulci del Bosch por un lado y Morel Fachó por otro lado. En su caso, Cervantes ha sido una pasión devoradora, quiero decir que realmente... Totalmente. ¿Cuándo decidió que era el centro, digamos, un poco de su España? Bueno, el descubrimiento de Cervantes se remonta a mis 6 o 7 años. La lectura de un cómic donde había... ¿Un cómic francés? En francés, sí. Las aventuras de Don Quijote en casa de los duques. Entonces me impresionó mucho, pero no sabía que era Don Quijote. Luego, ¿y lo has reencontrado o lo conserva ese cómic? No. Sí. Yo me veo perfectamente en una guardería. ¿Pero no ha ubicado la imagen? No, la imagen la tengo. Sí, pero digo el documento. No, desgraciadamente no. Es lo que me queda por hacer. Bueno, pues sí. Luego, claro, el cervantismo mío, si me permite, empieza con esta memoria sobre la estilística de Cervantes y la lectura del Pinciano, comentarista de Aristóteles. Pero luego, claro, estuve buscando otro camino, las ideas estéticas ya no era posible por el libro de Braille, entonces me orienté hacia el teatro, que era un poco, claro, la zona oscura de la obra de Cervantes. ¿Y la biografía cuándo decidió escribirla? La biografía después de terminar la tesis. Sí, claro, por los años 80, bueno, es que en mi familia decían, bueno, está bien la tesis, pero ¿por qué no un libro legible? Usted dice en ese libro, en primer lugar, hay que establecer con todo el rigor requerido lo que de él se sabe. ¿Ha cambiado las ediciones sucesivas? ¿Ha ido usted incorporando, no? Cosas que... Sí, incorporando todo lo que se ha encontrado. Bueno, descubrimientos fenomenales, creo que no. Porque ¿Queda algo por saber de la vida de Cervantes? Sí, queda mucho. Hay zonas oscuras enormes. ¿Pero cree usted que todavía se irá...? No se sabe. Por ejemplo, hay un tema, bueno, un poco limitado, que es el matrimonio de Cervantes. Ahora se conoce mucho mejor las diferentes peripecias de las ceremonias, de las veladas, etcétera, por investigaciones recientes. Bueno, por ejemplo, se sabe también que, bueno, se creyó que se había ido a Italia a consecuencia de un duelo. Parece que no, porque hay 2 Cervantes contemporáneos de Miguel que aparecen en documentos de archivos y probablemente es uno de ellos y no Miguel. El hecho de que Cervantes no tuviera una plaza en Indias se interpreta muy a menudo como que gracias a eso tenemos el Quijote. ¿Usted cree que si hubiera hecho creo que sí. Yo creo que sí. Bueno, sabemos el caso de Mateo Alemán. Mateo Alemán se va a México y luego, bueno, escribe todavía, pero ya no tenemos otro Guzmán. Cervantes en Soconusco, bueno, no me lo imagino contando las aventuras de Alonso Quijano. Carlos Fuentes dice, vivimos en el territorio de la Mancha. El destino americano de la invención del Quijote es inmenso, ¿no? La cantidad de Quijotes que se han escrito. Sí, fundamentalmente. Y además los comentarios, bueno, las glosas, lo de Borges, por ejemplo. Borges habla de Alonso Quijano, de Don Quijote, Fuentes también, García Márquez, Rubén Darío también. Sí, Nuestro Señor. Nuestro Señor. Y además escribe un cuento curioso que se llama Q. El soldado Q es un Don Quijote que llega a México y se enfrenta con un norteamericano. Un libro fascinante de su autoría es el libro Don Quijote del libro al mito, ¿no? 4 siglos de errancia. Usted ahí coloca al Quijote como una invención, como un mito, como Hamlet, Don Juan, Fausto, ¿no? O sea, sería... Yo soy el primero en haberlo dicho, con la diferencia de que Don Quijote es una figura, una silueta que se reconoce inmediatamente, mientras que Hamlet o Fausto o incluso Don Juan se necesita un conocimiento más fino, es decir, es para hombre culto. Don Quijote, bueno, con Sancho, sí. La pareja... Bueno, usted hace un repaso exhaustivo por la iconografía. Sí. Es una iconografía muy francesa, ¿no? Porque usted ha subrayado el hecho de que la primera representación de la pareja es en la edición de Gasset de la segunda parte del Quijote, ¿no? De Gosset, sí. De Gosset, sí. 1618, la segunda parte, sí, aparece Don Quijote y Sancho. Pues. No con, digamos, el aspecto físico que reconocemos, pero están el uno en Rocinante, el otro en burro, y en el fondo se ven los molinos.
Pero realmente en la lista, bueno, por supuesto también está Goya, ¿no? Con esa imagen, pero está mucho francés, ¿no? Porque está Fragonard, Delacroix, Doré, y sobre todo Daumier, ¿no? Yo creo que Daumier es muy genial. Genial. Yo lo elegí para la portada del libro. Sí, Daumier genial. Pero quizás sea el mejor Quijote plástico, ¿no? Aunque también es muy bueno el de Picasso con su... También, sí. Pero ese, vamos, yo creo que... Y además Doré acompaña toda la historia de Don Quijote, todos los episodios. Sí. Pero Daumier, ¿no? Decía yo, Daumier, sí. Daumier sí, porque hay la figura del caballero, la pareja que forman, los vemos en diferentes ocasiones. Los paisajes, ¿no? Los paisajes, cuando están soñando amo y escudero, eso sí. Y luego también usted se ha metido por el lado de la música hacia Massenet, hacia Ravel, hacia Falla y hacia el cine de Pabst o la película aquella que presentamos juntos en París de Kozintsev, que yo creo que es una buenísima película, ¿no? La película rusa. Es una de las mejores. Donde se acuerda de Alberto, ¿no? El escultor que era manchego, que le asesoró. Claro, y terminó su vida en Rusia. Y convirtió la estepa rusa en la Mancha, sí. Más verídica que la verdadera, ¿no? Casi. Y usted también incluso hace poco vinieron aquí a hablarme de organizar algo en torno a Terry Gilliam. Usted en ese libro llega incluso a ese Quijote inacabado, ¿no? Exactamente, es decir, que el fracaso de Terry Gilliam inspira... Que era con Laurent Rochefort, además, ¿no? El recientemente fallecido. Hubiera sido un buen Quijote, pero el de Terry Gilliam yo creo que sigue queriendo hacer, ¿no? Claro, la obra. Creo que va a salir ahora. Sí, por eso. Pues espero que hagamos aquí de Cervantes algo por la difusión de esa obra. También en este libro usted habla del Quijote como símbolo nacional español. Bueno, diferencia la visión de Unamuno, la de Azorín, que es mucho más cotidiana, y encontrándose personajes de Cervantes en las calles y plazas de la Mancha, en los pueblos, y luego habla de Azaña, de Madariaga. ¿Hay casi tantos Quijotes o casi tantas visiones del Quijote como españoles o como escritores españoles? Porque es curioso la profusión en esos años del siglo XX. Hay dos Quijotes, hay el Quijote europeísta, el Quijote que mira hacia el mundo, y el Quijote castizo que dice a los españoles tenemos que buscar los valores de la raza. Entonces, ¿Y cuál es el...? Porque hay un Quijote, casi hay un Quijote republicano, hay un Quijote franquista. También. ¿Cuál es al final el término medio? ¿Cuál es el suyo? Yo no creo que no hay término medio. No hay. Está más allá de todos los Quijotes que podemos imaginar. O sea, porque en esos años se afrontan visiones... Se afrontan. Incluso hay un Quijote soviético que aparece con hoz y martillo. De Lunacharsky. ¿Sí? Sí, la obra de Lunacharsky sobre el Quijote, es verdad. Exactamente. Bueno, usted ha sido el responsable de la edición de Cervantes de la Pléiade, ¿no? O sea, y concretamente de la traducción del Quijote en colaboración con un equipo, sí. Igual que también ha estado al frente del equipo que ha sacado San Juan de la Cruz y Santa Teresa también en la Pléiade, ¿no? Bueno, también, igual que hay tantos Quijotes como escritores españoles o iberoamericanos, hay también muchas traducciones distintas, ¿no? Sí. ¿Cómo se ubica la suya en relación a las clásicas de la época y luego las siguientes, ¿no? Las de Viardot, las de Miomandre, sí. Babelón, en fin. Bueno, yo diría que nosotros hemos aspirado a buscar no un término medio, sino un equilibrio entre la fidelidad a la lengua de Cervantes, marcar la distancia que nos separa de un clásico, y al mismo tiempo permitir al lector moderno penetrar en ese mundo, lo cual resulta cada vez más difícil, porque estaba hablando el otro día con amigos latinoamericanos y me dijeron, bueno, pues la lengua del Quijote no entro. Entonces el problema es saber si tenemos que modernizar o modernizar. Bueno, hay gente que la ha modernizado muchísimo también, ¿no? Otras traducciones de la competencia, ¿no? Claro. ¿Es reconocida la labor del traductor de español en Francia? Es decir, hay... Sí, bastante, sobre todo en novelística contemporánea. O sea que yo creo que hay traductores, por ejemplo, usted ha colaborado en ocasiones con Bensoussan, ¿no? Que es traductor de Vargas Llosa y de... Sí. Otros también... los nombres me escapan. Edmond Gallard, estaba pensando en Edmond Gallard. Sí. Buenísimo traductor, sí. Pero yo creo que sí existe un equipo, ¿no? De traductores. Sí, Breton también, sí. Pasando a su último libro, el libro sobre la España de Mérimée, ¿no?
esa pasión por el 19 es una pasión que también lo contempla con algo de distancia, ¿no? O por lo menos pensando que es una visión de España muy de toros y de solo que folclore. En contra de lo que se suele decir, pues Mérimée no es el responsable de aquella España pandémica. De la España de Mérimée. De la España de Mérimée, sí. En contra de lo que decía Carmen Sevilla. Sí, por eso digo, claro. No soy la Carmen de Mérimée. No soy la Carmen de Mérimée, no. No, en realidad son las adaptaciones que se hacen en España, las zarzuelas, a partir de la Carmen de Bizet, que representa otra etapa intermedia. Pero Mérimée tiene un conocimiento profundo de España. Igual que también lo tenía de Ville Gautier, ¿no? O sea, También. Estuvo 6 meses en su primer viaje, viajó 9 o 10 veces a España y no la recorrió toda, pero Andalucía, Valencia y desde luego Madrid. Se nota que este libro lo ha disfrutado, ¿no? Sí. Ha sido una salida hacia un territorio distinto. ¿Y esto nos anuncia algún otro camino, incluso hasta hacia el 20, hacia sus amores de juventud por Lorca u otros? No. Se quedan las puertas. Creo que mi canto de cisnes será Cervantes. Estoy probando un diccionario Cervantes. Ah, un diccionario Cervantes. Sí, para la misma editorial. Pero no para una colección francesa. O sea, no. Para la editorial española que lo ha sacado. Exactamente, sí. Pero eso es inmenso, ¿no? O sea, ¿cuántas páginas se prevé? No, sino unos 100 y pico, 150 entradas. Voces. Voces, sí. Bueno, no será una enciclopedia como la que dirigía Alvar. Carlos Alvar, sí. No, pero fue una cosa entre Don Quijote y Cervantes. Qué bueno. Pues lo esperamos con ganas. Muchas gracias. Y en el campo de una historia global, usted ha dirigido, aquí tenemos, mediante algunos tomos, una historia monumental de la literatura española, que, bueno, primero se editó en Fayard, en Francia, aquí la sacó Ariel, ¿no? Allí reunió a una cincuentena de colaboradores, con gente de primerísimo nivel, de muchas generaciones, ¿no? O sea, exactamente. ¿Fue una experiencia fácil ese conjuntar? Muy difícil. Bueno, es que fue una propuesta que me hizo Claude Durand, el director de Fayard, que fue quien tradujo al francés El escenario de Soledad, su mujer. Y entonces la idea, yo pensé, bueno, no voy a publicar, a hacer yo solo una historia. Es una oportunidad que se le ofrece al hispanismo francés. Entonces, claro, reuní ese equipo. Y bueno, generalmente no tuve problemas mayores, salvo con 2 o 3 personas. Incorporó además españoles de Francia, también algunos. Porque ¿También? Están, José Pérez, Agustín Redondo, claro. Carlos Serrano, ¿también? Ya fallecido, hijo de Serrano Plaja, ¿no? Exactamente. Evelyn López Campillo y Emmanuel Larraz. Estos son todos españoles. Españoles incorporados al mundo universitario francés. Y lo que le decía, que recordaba la visita de Estado de los Reyes, que, bueno, haría falta actualizar esta historia, pero yo me encuentro demasiado viejo para hacerlo, y muchos colaboradores de aquel libro que ya fallecieron. Sí, pero hay unos cuantos que están totalmente en activo, ¿no? Sí. Y bueno, pues hay que ponerlo al día, pero bueno, con nuevos colaboradores probablemente. Otro cantará con mejor gesto. Pues el año pasado se celebró el centenario del Centro de Estudios Hispaniques, el Centro de Estudios Hispaniques de la Sorbona, que hoy está en la Rue Gay-Lussac, antes estuvo en otro sitio, ¿no? Luego Francia, poco después, inauguró en Madrid la Casa Velázquez, que usted dirigió. Ya hemos evocado el hecho de que quedó en ruinas, que luego se reconstruyó después de la guerra. Y España ha tenido otra institución similar, simétrica a la Casa Velázquez, que es el Colegio de España de la ciudad universitaria, que lo inauguró Unamuno muy poco antes de la guerra, precisamente en el 35. ¿Qué papel han jugado estas 3 instituciones, Centre d'Etudes Hispaniques, bueno, y otras instituciones universitarias, pero además Casa Velázquez y Colegio de España? Bueno, no ha sido exactamente el mismo papel. O sea, que el Colegio de España, según entiendo, ha sido primero un lugar de donde se hospedan, hospedando estudiantes, artistas, y que también organiza encuentros, y para los hispanistas franceses es un lugar muy acogedor. Yo voy a comentar y a presentar las Españas dentro de un mes. Claro. La Casa Velázquez tiene un historial más complicado porque, bueno, la idea nació en la mente de Alfonso XIII, pasó a Pierre Paris y se construyó en el momento que se estaba edificando la ciudad universitaria. Y luego, claro, como usted dice muy bien, la guerra civil acabó con el edificio que lo tuvieron que reconstruir. Lo importante es el papel que desempeña no solo en beneficio de los becarios, sino para potenciar las interrelaciones
con entidades e instituciones españolas, como las universidades, como el Consejo, como las autonomías. Y yo creo que la Casa Velázquez se está abriendo cada vez más hacia el exterior, porque el peligro que tiene, como está muy bien colocada en un sitio precioso, pero hay que saber qué es la Casa Velázquez. Cuando pasa la gente, cuando los alumnos de la escuela de arquitectos pasan, me da la impresión de que no saben lo que están pasando. ¿Qué representó para usted personalmente volver allí, que había sido Bueno, sí, muy emocionante. Sí. Sí, emocionante. una España muy distinta, además se encontró a la que había dejado, ¿no? Totalmente. Porque usted estuvo ya en los años 90, vamos. Estuve... Segunda mitad de los 90. Sí, 96 a 2001, sí. Y por último, pues pedirle una opinión sobre el Cervantes, sobre este Cervantes, o sea, Cervantes. el instituto. Sí, claro. ¿Le parece que cumplimos el papel que debemos cumplir? Bueno, usted es muy amigo de Cervantes, en concreto el de París. Sí. Hoy lo tenemos aquí. Bueno, lo está cumpliendo, pero según entiendo, hay otras perspectivas que está abriendo el actual director, ¿no? Bueno, pues intentamos. Claro, y las quiere no solo abrir, sino quiere entrar por esas sendas. Y lo deseo también. Pues muchas gracias, A usted. Juan Caramacho.